Bien, yo voy a intentar 15 minutos a través de la asistencia de PowerPoint de establecer, yo diría, un marco más conceptual que instrumental, aunque en algunos casos voy a bajar a tierra algún tema, sobre todo en la parte institucional. Y vamos a tratar de ver, por un lado, algunos problemas que tiene la ley actual, algunos deseos de cambios en una posible nueva ley y, bueno, y algunas reflexiones finales. Bien, vamos a establecer lo que yo llamo algunas precisiones de partida acerca de la posibilidad de una nueva ley. Ahí está. En principio vamos a decir que es necesaria una nueva ley. Es decir, compartimos la idea de una nueva ley, la creación de una nueva ley. Esto me parece que es la base de lo que tengo que decir. Pero no obstante, entendemos que esta nueva ley debe fundarse en una visión contemporánea, no solo del nuevo concepto de patrimonio o de los nuevos conceptos. Ya pienso que hablar del concepto de patrimonio es un error, más bien hay como distintos conceptos acerca del patrimonio, y también una visión contemporánea en torno a la gestión cultural. Es decir, no solamente debemos pensar en una alternativa conceptualización, sino también en una alternativa instrumentación y gestión de ese patrimonio o de ese conjunto de patrimonios. El nuevo marco legal debería asumir que los fines y roles cumplidos bajo la ley actual, la ley 14.040, resultan al momento insuficientes. Es decir, tenemos que entender que hay insuficiencias en esa actual ley, debiéndose ampliar los mismos e involucrar a nuevas áreas y nuevos bienes culturales, así como también, yo diría, a nuevos técnicos y nuevos marcos institucionales. Es decir, si la Comisión del Patrimonio aparecía como, digamos, la síntesis institucional de la cuestión patrimonial, parece necesario entender de que ya no es más, que es necesario pensar en una nueva institución que a su vez, digamos, contacte y se vincule con otras instituciones que también están, digamos, vinculadas a este tema, a este gran tema. La ley 14.040 nos ha dejado, sin embargo, yo diría, una enseñanza bien importante a los efectos de proyectar una nueva ley. Y es que es una ley generalista. Y considero que una ley generalista es mejor que una ley excesivamente detallada en sus fines y acciones. Y esto lo digo sobre todo a partir de ver la experiencia española, que muchas veces en los distintos gobiernos autónomos redactan leyes tan detalladas que los cambios que se procesan en el concepto de patrimonio o en el propio campo de la gestión del patrimonio deja luego afuera la posibilidad de cambios, porque la ley es muy estricta, es muy detallada. La ley de patrimonio, la ley 14.040, fue una ley amplia y eso permitió que durante mucho tiempo se pudieran hacer ajustes dentro de ese marco generalista. Si la ley, en cambio, hubiera sido muy detallada, difícilmente se podrían haber incorporado nuevas ideas, nuevos cambios e incluso nuevas figuras dentro de la ley. Vamos a ver un poco los problemas de la ley actual, los problemas y lo que podríamos llamar los obstáculos a superar. La ley 14.040 centró básicamente sus objetivos en tareas de declaratoria, en tareas de fiscalización de los bienes y del control de los mismos. Es decir, ya sea para ver cómo es su estado, aunque en esto dejó mucho que desear todo el proceso, y también para, digamos, para evaluar y permitir o no proyectos de intervención en el caso de la arquitectura o proyectos de restauración en el caso de bienes muebles. En menor medida podríamos decir
esta ley desarrolló algunas actividades de gestión cultural, que creo que hay que destacarlas. El Día del Patrimonio es, es una actividad de gestión bien interesante, que ha tenido algunos momentos excepcionales, que le ha hecho mucho bien, que ha permitido una difusión de la cuestión patrimonial y que ha puesto incluso en el plano político el tema del patrimonio. Y también operaciones de restauración, es decir, hay una importante, experiencia en el taller de restauración, experiencia que yo diría es acumulada en muchos casos, también con faltas importantes en términos instrumentales, pero yo digo, ahí hay una experiencia acumulada, importante, que tenemos que rescatar. Pero, sin embargo, otras actividades, como puede ser la investigación, la documentación y la difusión, y entiendo por difusión también la pedagogía, no formaron casi nunca parte de los propósitos fundamentales de lo que es la institución, es decir, de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. De hecho, uno podría decir, bueno, sí hay investigación en los procesos de restauración, hay cierta investigación al momento de, identificar bienes para su declaratoria, pero no se trata de la generación de conocimiento que normalmente instituciones europeas, como puede ser el Instituto Andaluz del Patrimonio, por citar alguno, están permanentemente gestando, ¿no? Es decir, un conocimiento nuevo que nace a partir de la propia gestión. Y esto me parece bien importante a tener en cuenta. Y esto ya va dando un poco el perfil de cuál es la institución que empiezo a imaginarme para una nueva ley de patrimonio. Al presente, esta ley actual, carece de un cuerpo de categorías de protección adecuadas para ser aplicadas a bienes culturales alternativos, no previstos en la redacción originaria. Es decir, cuando hoy el patrimonio gana en escala, se amplía en escala, pensemos por ejemplo en la idea de paisaje cultural, se nos hace difícil poder manejar. Sí es verdad que la ley, como decía Alberto Quintela, la ley de ordenamiento territorial ha permitido trabajar con contextualizaciones más amplias. Pero de todas maneras, yo diría, la ley prevé declaratorias sobre la base de delimitaciones específicas, claras y absolutas, como puede ser un padrón dentro de un catastro, o bienes concretos, bienes, yo diría en la mayoría de los casos aislados, donde es necesario acumular bienes para poder generar contextos. La importancia y la jerarquía de la comisión actual del Patrimonio Cultural de la Nación, en tanto unidad asesora, y esto así nació, como una unidad asesora directa del ministro de Educación y Cultura, resulta, yo diría hoy, más que insuficiente. Desde el punto de vista institucional, tanto como desde el punto de vista de la gestión y lo que es, para mí, central, que es el acceso a los recursos económicos. Es decir, me empiezo a imaginar una institución que cuenta con sus propios recursos, que posiblemente por ley tenga asignados recursos que pueden salir de algún marco impositivo, que pueden salir de algún lugar concreto, pero que, bueno, formará parte de pensar esta nueva ley y sobre todo quizá pensar un fondo para la nueva ley. Bueno, vamos a hablar ahora justamente de los nuevos roles y objetivos que podría, o más bien debería cumplir para mí una nueva ley. Bueno, en principio parece necesario potenciar nuevas actividades que están carentes en la ley actual, que son las ya mencionadas actividades de investigación, documentación, difusión y pedagogía. Generar nuevos marcos o categorías de protección
que permitan contemplar nuevos bienes culturales incorporados bajo una nueva conceptualización patrimonial. Rediseñar el marco institucional actual. Yo creo que, son muchos los cambios que la ley nueva debe introducir en toda la instancia de funcionamiento de la cuestión patrimonial en el país. Pero yo creo que es central pensar los cambios en el cuerpo institucional. O sea, yo centraría los mayores esfuerzos en transformar el cuerpo institucional que prevé la actual ley. Y pienso, sobre todo, ya no en una comisión honorífica y honoraria, sino más bien pienso en una institución profesional. Y pienso entonces en la figura de un instituto técnico que me lo imagino descentralizado del ministerio, por más que pueda obviamente integrarse por un directorio político y técnico, y muy próximo a una figura pública de derecho privado. Hay buena experiencia en el país, pensemos en MEVIR, pensemos en el LATU, experiencias que funcionan bien, que no hay por qué tenerle miedo, y que sobre todo exigen una alta eficiencia en la relación de técnicos, administrativos, decisores y actores en la materia patrimonial. Es bastante compleja, bastante técnica en muchos casos la actividad, y ya no admite, digamos, el voluntarismo, el talentismo, la cuestión más política de que, bueno, yo puedo estar aquí porque en cierta medida me interesa la cultura. No, el tema patrimonial es un tema absolutamente profesional. En el mundo entero hay carreras de grado, hay maestrías, hay doctorados. No podemos seguir pensando en talenteo. Tenemos que entender que sobre esto se sabe, y se sabe profesionalmente. Creo que la nueva ley debe garantizar un estrecho relacionamiento entre las políticas culturales y el conjunto de actividades propias de la nueva institucionalidad patrimonial. Nosotros podemos ver cómo parece que hay algo que se llama patrimonio, que es un conjunto de bienes, que están absolutamente aislados de políticas culturales que son más que hermanas, están absolutamente involucradas. ¿Cómo es la política de museos? Esta es una tarea que a la institución del patrimonio no le compete hoy. No le compete hoy, por más que puedan existir algunos relacionamientos, algunos intercambios, ¿no? Es decir, son mundos absolutamente divorciados. Y yo creo que hay que empezar a pensar de manera más integrada la política de cultura y el patrimonio. Parece necesario también establecer una clara línea de estímulos. Creo que esto se ha trabajado poco. Hay estímulos municipales, departamentales, hay estímulos nacionales como los beneficios, digamos, por procesos de restauración y la eliminación del IVA a los materiales en casos de procesos, como digo, de restauración y conservación, pero son insuficientes. Hay que pensar en nuevos mecanismos de estímulos realmente que tengan impacto sobre los bienes, y también desestímulos. La verdad que el marco sancionatorio, el marco de sanciones, digamos, que tiene la ley actual de patrimonio es muy bajo, es muy pobre. Se pueden hacer muchos desastres, pagar, yo diría, unas pocas unidades reajustables y resolver el desastre. Bueno, yo creo que el marco de sanciones tiene que ser muchísimo mayor, muchísimo más pesado y de más dolor para quien digamos, incumple con el patrimonio. También la definición de un marco de relacionamiento más integrado con todo el país, capaz de superar la estructura excesivamente montevideana que tiene hoy la Comisión, generando ámbitos de encuentros y acuerdos con las distintas instituciones departamentales involucradas en el patrimonio cultural. Siento la música y me apuro. No obstante,
Importa destacar que los marcos legales constituyen siempre, esto me parece importante, un apoyo fundamental e ineludible para la correcta gestión y conservación del patrimonio, tanto cultural como natural. Pero la creatividad, el empeño y la voluntad de trabajar por los bienes culturales son, sin duda, la herramienta más importante para su preservación, es decir, mucho más importante que un marco legal. Bueno, muchas gracias.